pero en el caso del abuso sexual a menores de edad es importante señalar que es el segundo delito que más se comete y por el cual más personas van a la cárcel. Estamos conectados ahora con Dimitri Semanche, que es probablemente una de las personas que más ha trabajado y que más ha combatido contra la violencia, en contra de la violencia sexual, en contra de los menores, contra la pedofilia, en contra de la pornografía infantil. Lo ha hecho durante años, yo puedo dar fe de eso. Y probablemente sea por eso la persona más autorizada para hablar de este tema. Dimitri, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Muchas gracias por tus palabras y un saludo para toda la población de Chiclayo. Senmache, justamente, mi abuelo es de Chiclayo, de Monzón. Senmache Farro era mi abuelo. Y bueno, es doloroso saber que en este momento la población está viviendo una situación difícil debido a este abuso que, como tú bien lo has dicho, es la punta de un iceberg enorme, de los abusos sexuales a menores de edad, de las atrocidades, no solamente de los abusos, sino de la explotación sexual en el que viven cientos de miles de niños, no solamente en el país, sino en toda América Latina y en el mundo entero, y que hoy con las tecnologías, lejos de facilitar la disminución de este grave delito, se ha incrementado. Pero en el caso del abuso sexual a menores de edad, es importante señalar que es el segundo delito que más se comete y por el cual más personas van a la cárcel. El primer delito por el que van las personas o terminan en un establecimiento penitenciario es el hurto agravado, el robo agravado. El segundo delito es el abuso sexual a menores de edad, y eso es importante resaltarlo. Hay aproximadamente 18.769 internos por violación sexual. De esos 18.000, 12.000 internos, o más de 12.000 internos, están por abusos sexuales a menores de edad. Es decir, hay una gran cantidad de población penitenciaria que está ahí por agredir sexualmente a un menor de edad. Muchas veces, cuando hablamos de menores de edad, pensamos que solamente son menores de 7, 6, 5 años. Incluso hay bebés recién nacidos que son expuestos a abusos y explotación sexual, ¿no? Ahora, Dimitri, normalmente ocurre que una cosa son las cifras de aquello que se reporta, ¿no es cierto?, de aquello que se denuncia. Exacto. De aquello que llega incluso a judicializarse. Pero yo alguna vez conversando contigo, tú expresabas tu preocupación sobre cuántos otros casos que no conocemos estarán ocurriendo, que no se denuncian por ejemplo, miedo, ¿no? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, Nicolás, que el abuso sexual a menores de edad no ha descendido ni siquiera en pandemia. Es más, en pandemia ha aumentado porque muchos de los abusos sexuales, muchas de las agresiones sexuales de las que son víctimas los menores de edad se dan dentro del entorno familiar. Y lo que hizo esa pandemia es juntar muchas veces al agresor con la víctima. Entonces, nos hemos encontrado con que para salvarnos de la enfermedad que era el COVID, muchos casos de abuso sexual se han cometido dentro del entorno familiar, del cual muchas veces no se denuncia. Y como tú bien lo has dicho, es toda una tragedia además el denunciar el abuso sexual. Uno, porque el niño no va a ir, tiene que ir algún familiar, un adulto a denunciar. Y muchas veces el adulto o la persona que está a cargo es el agresor, o tiene miedo de romper, entre comillas, la familia por la denuncia de este abuso sexual el que ha sido objeto este menor de edad. Por eso que hablamos de la punta de un iceberg. Estamos hablando de más de 6.000 denuncias el año pasado, en el 2021, de denuncias de abuso sexual a menores de edad. Pero de esos 6.000, ¿cuántos se han dejado de denunciar? ¿Cuántos niños son abusados sexualmente lejos de una comisaría, en las provincias más alejadas, en las zonas de frontera, en la selva, que son abusados y explotados sexualmente y del que no se conoce ninguna cifra? Y lo peor de todo es que estamos convirtiendo las cifras solamente en eso,
cuando son personas que no solamente sufren ellos, sufren toda su familia. Imagínate a una persona, a un niño que es agredido sexualmente, no solamente se le malogra la vida al niño, se le malogra la vida a toda la familia. Toda la proyección que tenía esa familia y ese niño, esa niña, es destruida por ese agresor sexual. Ahora, Dimitri, ahora hay una disputa sobre la castración química o sobre la pena de muerte, pero eso es un aspecto, ¿no es cierto? O sea, las penas, o sea, lo primero es que la ley tiene que aplicarse de manera célere, es decir, por ejemplo, en Chiclayo, la gente no confía en el sistema de justicia y la gente se pregunta, como me pregunto yo mismo, cuando yo escucho la información de lo que tiene en su mano la fiscalía, la evidencia de este hombre secuestrando a la niña con los videos, la confesión de este hombre que permite ubicar a la niña felizmente con vida y se le encuentra atada, golpeada y abusada sexualmente según certificó el médico legista. Y encima de eso están los registros de fotografías y videos que este degenerado grabó de la criatura. ¿Qué más necesitas? ¿Qué más necesitas para que la justicia actúe rápidamente? Claro, enfrentar el abuso y la explotación sexual es tener un pacto social, es que el Estado, y no solamente el gobierno, el Estado en general, todas sus instituciones comprendan que están dispuestas ahí. El Estado como tal está creado para servir a la sociedad, para ser una herramienta útil a la sociedad. Por ejemplo, de más de 12.726 internos por abuso sexual infantil que están en establecimientos penitenciarios, hay más de 3.900, casi 4.000, 3.912 internos que todavía no tienen sentencia. Están ahí sin sentencia. Hay una demora en estos procedimientos. Ahora, hay que tener en cuenta muchas veces que estos procedimientos los inicia principalmente la policía, las investigaciones a solicitud del Ministerio Público, y después pasan al Poder Judicial. Y tenemos muchas veces salas que no son especializadas en esta materia y demoran. Además que existe, como tú bien lo has dicho, los cuellos blancos. Hemos escuchado cómo en una llamada se hablaba, ¿no? ¿Qué quieres de este abusador sexual? ¿Qué quieres? ¿Que salga libre? ¿Que lo condene a cuántos años? Dime tú. Entonces, esos son los que necesitamos cambiar. Un nuevo pacto social en el Estado que ponga por encima al menor de edad, al niño, niña y adolescente. Sabemos que ellos no votan, porque quizás si votasen, si tuvieran alguna decisión en alguna acción, estarían detrás del voto del niño, ofreciéndole el oro y el moro. Pero es importante indicar que el tesoro más grande que tiene una sociedad es su infancia. Entonces tiene que dar todo lo necesario para que ese niño, esa niña crezca en el mejor de los contextos. Ahora, hablamos siempre de aumentar las penas. Ya tenemos las penas más grandes. El abuso sexual a cualquier menor de edad, a menor de 14 años, se paga con pena de cadena perpetua. Así nos dice el Código en el artículo 173 de nuestro Código Penal. O sea, más que cadena perpetua ya no hay. Lo único que podríamos cambiar o modificar es que acá la cadena perpetua se entiende por 35 años revisable. ¿Qué quiere decir eso? Que después de 35 años de haber cumplido la pena, el interno puede solicitar la revisión de su caso para ver si le dan la libertad o no. Pero podríamos simplemente anular eso y el tema no es solamente evitar que este interno, el abusador sexual, salga, sino prevenir que existan más abusos sexuales. Porque no nos importa llenar la cárcel. Pero antes de ir a eso, Dimitri, antes de ir a eso, que es con lo que quisiera que terminemos la entrevista, es decir, se está diciendo, o sea, si tú aplicas la ley existente, los violadores de menores, y encima los violadores que causan la muerte de menores, que son lamentablemente muchísimos, deberían estar sentenciados todos a cadena perpetua. Entonces, ¿para qué la castración química? Si se supone que están presos. O sea, porque la castración química supone que los vuelves a la sociedad. Claro, ahora hay que explicarle, y creo que hay que hacer un poco de docencia lo más clara posible a la sociedad. Muchas veces cuando se utiliza la palabra castración química, se imagina uno teniendo en cuenta la primera palabra castrar. Castrar
implica extirpar, quitar, inutilizar parte del órgano genital de una persona. Sin embargo, la castración química no implica absolutamente ninguna extirpación, ninguna inutilización de los genitales. Simplemente es un procedimiento farmacológico por el cual la persona que va a ser ingresada en ese procedimiento va a recibir una cantidad de fármacos que lo que van a tener como objetivo es disminuir la libido, no desaparecerlo, sino disminuirlo a través de la disminución de testosterona. Entonces la testosterona, que es una hormona que nos permite, por ejemplo, a partir de cierta edad ya tener barba, bigote, vello púbico, tener un tono muscular distinto, tener eyaculación, tener ya la posibilidad de reproducirnos como seres humanos, ya esa testosterona con estos medicamentos es disminuida. Obviamente hay consecuencias, pero también como cualquier otro medicamento se genera resistencia. Es decir, si una persona que recibe este tratamiento, que además lo debe recibir cada mes, o sea, cada mes te tienen que poner una inyección para evitar... Pero una vez más, Dimitri, ¿no? ¿Qué sentido tiene hacerlo con una persona que se ha cometido este delito, debería estar condenado a cadena perpetua? No tiene sentido, pero tenemos 2 minutos antes de terminar, Dimitri, esta entrevista, porque tengo que ir a la pausa. Tú dices, hay que vacunarnos contra esto, y eso tiene que ver con educación, con el papel de los medios. Exacto. Con el papel de los medios, con el papel de los colegios, con el papel de la familia, con el papel del propio Estado. Y cuando hablamos del Estado estamos hablando de un matrimonio real entre el Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial, o sea, los 3 poderes del Estado, más las organizaciones autónomas, los organismos autónomos que tienen que pensar como Estado. Acá hay muchas cosas que deberíamos dejar de lado. Esto es como si estuviéramos en guerra. Cuando un país entra en guerra, deja de pensar si es de izquierda, centro, derecha, si es blanco, si es negro, si es de la costa, de la sierra, de la selva. Simplemente estás en guerra contra otro. Así deberíamos pensar como peruanos, como nación. Es decir, construir una nación que comience a hacerle la guerra, 1, al abuso sexual infantil, 2, al narcotráfico, 3, a la corrupción. Es decir, si no entramos en una guerra decidida, todos, no es ponernos codos, no es ponernos zancadillas entre uno y otros y esperar a que el otro fracase para decir, ¿ves? ¿Por qué no me dijiste a mí? No, acá el fracaso de uno es el fracaso de todos. Cuando fracasa un gobierno, fracasamos todos. Nos impacta en nuestra economía, nos impacta en nuestro bolsillo. Necesitamos entonces poner el hombro. Ahora, sabemos que es difícil muchas veces poner el hombro frente a situaciones complejas, pero no nos queda sino pensar como peruanos. Y pensar como peruanos es, tú bien lo has dicho, yo tengo desde el año 2006, cuando se creó la Red Peruana contra la Pornografía Infantil. Cuando se creó, ¿sabes lo que yo pensaba? Pensaba que íbamos a tener mucho apoyo, muchos espacios, y sin embargo, más allá del apoyo que siempre hemos recibido por parte tuya y por parte de algunos medios, es muy poco. Casi siempre solamente hablamos de estos problemas cuando suceden cuando hay una tragedia. Por ejemplo, la pornografía infantil, solamente comienza una entrevista cuando agarran a una persona con imágenes de abuso. Todos los días hay detenciones de abusos sexuales de menores de edad. ¿Cuánto estamos discutiendo? Por ejemplo, tenemos a la DIVINDAC, la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología, que tiene 119 efectivos a nivel nacional, pero solo 19 de esos efectivos están dedicados a enfrentar delitos que se cometen a través de las tecnologías para enfrentar la pornografía infantil. ¿Cómo menos de 20 personas van a enfrentar eso a nivel nacional? Entonces necesitamos fortalecer, más que ampliar penas, hay que fortalecer a las instituciones, fortalecer a los órganos de inteligencia, fortalecer al Ministerio Público, al Poder Judicial, darles el poder. Está muy claro lo que dices y lo que reclamas, y entiendo tu molestia y hasta tu indignación, Dimitri, porque una vez más pueda dar fe de lo que has estado haciendo todos estos años. Te agradezco mucho, Dimitri. Como siempre, un abrazo. Dimitri Senmacha ha estado con nosotros.